Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Cristian. Pertenece al sector de la seguridad y es experto en materia de terrorismo. Tiene altos conocimientos a nivel teóricos, pero sobre todo en la práctica. Con Cristian vamos a hablar sobre la situación actual del terrorismo en España, así como en otras partes del mundo. Por otro lado, cómo puede un patrullero colaborar en la lacra del terrorismo, y también hablaremos de la actuación del primer interviniente en atentados. Agradecer a Escuela 3 Armas el ponernos en contacto con Cristian para poder llevar a cabo esta entrevista. Y como siempre, y antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os va a costar unos pocos segundos, pero que para nosotros es de gran ayuda. Es comentar el audio, ya sea en iVoox, iTunes, Spotify, y compartirlo en redes sociales, ya que nos ayudará a tener mayor visibilidad y llegar a más personas interesadas. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Cristian, ¿qué tal estás? Muy buenos días, Carlos. Muy bien. Aquí estamos en Tenerife. A ver si la conexión funciona. Eso esperamos, sobre todo la conexión y del tema que vamos a hablar hoy, que Google no nos tire con su algoritmo, ¿no? Sobre el tema del terrorismo que vamos a hablar. Bueno, antes de Esperemos. nada, en ITEPOL tenemos el placer de tener a Cristian, experto en el sector de la seguridad y sobre todo en materia de terrorismo. Nunca habíamos tenido un podcast sobre este tipo, lo consideramos interesante. Y antes que nada, también agradecer a Escuela 3 Armas, que ha sido el que ha podido que estemos ahora, Cristian y yo, aquí enfrente para poder grabar esta entrevista. Y antes que nada, antes de empezar, como siempre, Cristian, una presentación para nuestros oyentes. Muy buenos días. Bueno, como ya has dicho, me llamo Cristian y pertenezco a este mundo de la seguridad y la defensa, muy impulsado, sí que es verdad, por Escuela de Tres Armas y su campus para la seguridad y la defensa. Y bueno, ahora mismo estoy inmerso en una serie de proyectos, sobre todo en uno de ellos que me ilusiona mucho, que es el de divulgación en materia de contranarrativa yihadista, algo muy importante porque no la hay tanto presente en nuestra sociedad, y la lidera el especialista David Garriga, criminólogo y catedrático incluso de algunas asignaturas sobre este asunto, y lidera la revista Al-Ghuraba, que se dedica a la contranarrativa, como he dicho, ¿no? Luego también estoy liderando cursos, en este caso online, dos de ellos para el conocimiento de los fundamentos creacionales, ¿no? De las bases de creación de grupos terroristas como Al-Qaeda, ¿no? Desde aquellos foreign fighters tras la guerra contra el ruso, y del Daesh, por ejemplo, empezando, de vez en cuando habría que nombrarlo, ¿no? De cómo comenzaron, ¿no? en ese presidio en Kambuka, en Basora, al sur de Irak, donde se le llamaba la Universidad del Salafismo Islámico, ¿no? Y bueno, en esos dos cursos el alumno puede ver sobre todo lo que es el salafismo. Estoy muy implicado en ese asunto de diferenciar el salafismo del Islam, con lo cual hay muchos artículos en los que participo, a lo mejor como asesor, en los que incido mucho que se diferencie el salafismo radical de las corrientes islámicas, ¿no? Ayudo también de manera de consultor, ¿no? A empresas civiles a cómo otorgar skills, destrezas, maniobras, conductas a sus trabajadores cuando se van a desplazar en zonas donde antes no había peligro y ahora sí que lo hay, ¿no? Está creciendo ese tipo de tratos, de acercamientos entre personas de mi perfil o incluso de otros, como Cecilia Andrade, David Garriga, como Escuela de las Tres Armas, para que se les dote a sus equipos que se van a desplazar a hacer negocios, de los que sean, a que no caigan a ser objetivos de oportunidad. Estos proyectos son muy interesantes, ¿no? Luego también el curso HIT, que se les da a los cooperantes que se van a desplazar, que son Hostile Environment Awareness, ¿no? Que son a personal lego en combate que va a hacer acciones humanitarias, sobre todo, incluso periodistas freelance, que necesitan lo que es instrucción de supervivencia en este tipo de zonas, ¿no? Ante un secuestro, cómo actuar para no provocar al secuestrador, o en caso de un accidente activo dentro de una instalación, pues el procedimiento de corre, escóndete y huye, lo trabajamos. También les incitamos a que trabajen en equipo, porque se pueden llegar a dar cuenta de que si se ponen de acuerdo, esto es muy duro decirlo también, lo podemos hablar después, es decirles, chicos, si va a entrar por la puerta el actor violento, si nos tiramos los 8,
puede ser con gran probabilidad de que alguien salga herido o incluso fallezca, pero a los 7 restantes no va a tener tanto tiempo, ¿no? Y él, el actor violento, va contra reloj, ¿no? Quiero decir. Y luego también el grueso de mi formación va orientado a la sanidad prehospitalaria en combate, ese control de sangrados en una zona donde los facultativos tardarán un tiempo elevado en llegar y tú tienes que mantener con vida con un instrumento como el torniquete, un agente hemostático, un parche torácico o una cánula nasofaringea, mantener vivo hasta 2 horas o incluso menos, porque van a tardar menos, los servicios de emergencia en venir, ¿no? Bueno, esa sería una carta de introducción de lo que me veo envuelto últimamente y de manera creciente, ¿no? También en alguna universidad, con la UNED, colaboro en una de sus asignaturas y esto va creciendo ya que ven en la seguridad y la defensa nociones y lecciones aprendidas que incluir dentro de sus formaciones. Pues nada, Cristian, con todo eso yo creo que tiempo libre no tienes mucho, ¿no? No tengo mucho tiempo libre y de hecho estoy aquí un domingo porque yo en Tenerife tengo la agenda extremadamente llena. Estoy aquí un mes que me ha mandado mi trabajo aquí a Tenerife y ya he dado 2 cursos de formación prehospitalaria en combate, que ha habido un éxito de lleno de plazas. Bueno, ha habido una que se ha quedado libre a última hora y ahora el día 4 se ha solicitado una formación de introducción a acto terrorista y el perfil del terrorista actual, ¿no? Sin apuntar siempre al Islam. O sea, terroristas incluso de otras índoles que hablaremos después. Y Pues eso, muy nada. bien. Poco tiempo. Exacto, bueno, has nombrado a Cecilio Andrade, desde aquí, de Itepol, un saludo, somos seguidores de él, estuvo también aquí en nuestros podcasts y aparte leemos todo lo que nos hace llegar, es bastante interesante y lo recomendamos. Vamos a meternos ya de lleno en lo que es la entrevista. Así, a grosso modo, ¿cómo explicarías a una persona que no conoce nada sobre el tema del terrorismo, qué es? Bien, tengo la gran oportunidad de que llevo 3 años dedicado en mis formaciones a hablar de este concepto. Al principio no le echaba mucha importancia, pero luego me di cuenta que era muy difícil encontrar una definición exacta del término terrorismo. ¿Por qué? Porque primero, esa persona quiere conocer o va a descubrir de repente que uno de los pilares fundamentales es descubrir qué es el terrorismo. El terrorismo, si ahora vamos tú y yo por la calle paseando aquí en Candelaria, le preguntas a la gente y la gran mayoría de terrorismo lo van a unir por desconocimiento o por tendencia de la sociedad a terrorista yihadista, ¿no? Islam, los moros, los árabes, tipo de palabras que no ayudan tampoco mucho a que las comunidades a veces convivan, ¿no? Luego, si tú tienes claro de que el alumno ha identificado o la persona ha identificado que hay una necesidad de saber qué es el terrorismo para poder empezar a hablar de lo que es Al-Qaeda o de lo que es el actor, por ejemplo, de Algeciras, ¿no? Con ese reclutamiento propio que hizo, ¿no? De low cost. Bueno, pues ya si lo tienes claro, tienes que hacerle ver que se está viendo influenciado por los medios de comunicación, las redes sociales. Hay que salir un poco de esa esfera sin tenerlo en cuenta, sin desecharla, perdón, completamente y ver otras áreas. Por ejemplo, eh, leer contranarrativa. Hay expertos que llegan, explican, hacen podcast o trabajan en revistas o artículos donde te hacen ver otro punto de vista. Porque para lo que uno, por ejemplo, o a mí, es terrorismo, para otros no lo son. Es una lucha armada, legal, legítima y acorde a lo que ellos llevan diciendo o defendiendo en su tierra, en su región o en su país, lo que sea, ¿no? Tenemos que para Hamas, para su círculo y para su mundo, es legítimo lo que han hecho, ¿no? De atacar a Israel, pero para nosotros, a nuestra comunidad, mi opinión es propia, ¿vale? Pero para lo que es el mundo occidental, nos hemos postulado en que eso es un acto terrorista, entrar, matar, masacrar, y ellos lo defienden como una causa. Con lo cual es difícil ahora mismo a definir lo que es terrorismo. Habría que apoyarse, por ejemplo, lo que yo hago en mis cursos cuando me preguntan mis alumnos y alumnas es, ¿y entonces en qué nos apoyamos para saber si es terrorismo o no? Bueno, lo primero que hay que hacer es seguir o leer, bueno, observar, si podemos, las resoluciones judiciales, en España las tenemos muy cerca, sobre estos casos. Podremos leerlo. Si su señoría ha determinado que es un acto terrorista, hay que tenerlo en cuenta, porque sabemos, y tú también lo sabrás, de que su señoría se apoya en peritos, expertos,
gente relevante que le puede dar un punto de vista de investigación, de llegar llegar a una conclusión de por qué sí o por qué no, porque es importante si juzgas o no a alguien por terrorismo, ¿no? Con lo cual, luego también hay que leer a expertos, como he dicho antes, y si ya te apoyas en estudiar la historia del terrorismo, por ejemplo, desde 1880, que siempre pongo esa fecha, porque la puso un politólogo, sociólogo, lo puso ahí, con la muerte, por ejemplo, de los Romanov, a partir de ahí la evolución del terrorismo ha cambiado. Desde los Romanov, que fue un acto terrorista anarquista, hasta hoy, que es fundamentalista, el actor violento ha cambiado. Un anarquista antes mataba y huía y podía seguir matando por su causa, pero ahora mismo el que tenemos no negocia. Y el agente urbano, el patrullero, se enfrenta a una persona que no negocia y que va a llegar hasta el final. Y eso ha cambiado mucho. Un etarra antes huía, intentaba huir porque sabrás tú mejor que yo que un etarra, si era capturado o era matado en la calle, al final eliminado, eso era sacar a otro de la calle y recomponer esa falta para el grupo ETA era muy difícil y muy costoso en todo el sentido, ¿no? Pero para el mundo ideológico salafista no lo es. Por lo cual, a lo que preguntas tú, yo les invito a mis alumnos a que hagan un trabajo de investigación, de búsqueda de fuentes de todo tipo, de Wikipedia, por favor, y lleguen a la conclusión para ellos de lo que es. A partir de ahí empieza la formación y ya lo ven con otros ojos. El feedback que más recibo es ese, el de no sabía que empezando por conocer el concepto terrorista de la manera, bueno, saliendo de mi cúpula occidental, veo otro tipo de terrorismo. Hay varios vertientes, nacionalista, ideológico, lo que sea, pero es difícil y es muy costoso el poder llegar a definir terrorismo sin acabar en los tópicos. ¿Es una persona que llega y mata? Bueno, hay que verlo. ¿Vale? Hay unos fines, tiene que haber detrás muchos factores para que lo consideres terrorismo. Si no, la Audiencia Nacional nos encargaría en exclusiva de investigar este tipo de actos. Sí, normalmente, si no me equivoco, corrígeme, son actos subversivos que lo que buscan es alterar lo que es el tema político, ¿vale? Hay una frase, hay una frase que decía el ex agente, el ex director, perdón, de la CIA, a ver si la digo bien, y si no, pues se busca, ya está, en que decía básicamente que era el actor terrorista busca romper la mesa y matar los que hay en ella, ¿no? Que es muy diferente a lo que hace la insurgencia. La insurgencia también busca un cambio político, pero sobre todo apoyado por la sociedad y por su población. El actor terrorista no le hace falta. El terrorista, si desaparecen todos, da igual. Pone su causa, que es lo que dice las bases del salafismo fundamentalista yihadista, que invita a que primero se intente concienciar y ganarse el corazón de la ciudadanía y luego implantar el califato, que es lo que intentaba hacer Osama Bin Laden, ¿no? Pero luego llegó el Daesh, al Baghdadi, y aplicó la norma totalmente distinta. Primero tomo el terreno y luego ya negocio con los corazones de los ciudadanos, ¿no? Que incluso tenía cristianos, que en base a la yihad del dinero los tenía dentro viviendo a cambio de, pues eso, de un tributo, de un pago, ¿no? Y sí, el terrorismo busca la ruptura total de la sociedad, sobre todo la parte política, y crear un ambiente de inseguridad. Podríamos hacerlo así, a grosso modo, pero tiene un montón de colores y matices este concepto. Es muy difícil, ¿eh? Has mencionado antes, Cristian, el tema de Algeciras y Sí. que un tribunal lo tiene que catalogar como un acto terrorista, ¿no? Me imagino que te referías también a lo ocurrido en el Sacristán que asesinaron, que el mismo juzgado lo ha calificado como un atentado terrorista y qué casualidad que siempre que ocurre un hecho de este tipo, el actor, como tú le estás llamando, siempre es un enfermo mental. Yo no me lo explico, pero la mayoría de casos siempre suelen ser enfermos mentales. Bueno, también puedo apoyarme en que hace poco di una sesión a un grupo de policías en Palma, donde me preguntaban, ¿pero el terrorista ya está formado o no? No formado en modo superandi de actuar como terrorista, pero ya nace el terrorista. Y bueno, en base a todo, a mi experiencia y a lo que he estudiado, incluso y a lo que he visto en terreno, en varios terrenos, el terrorista no nace, se hace. Antes, en un tiempo anterior, se creía ciertamente de que el terrorista ya era algo cognitivo, ya salía una patología, quería decir, antes de cognitivo.
era una patología de un sujeto. El terrorista es una patología, ¿vale? Bueno, pues actualmente, ya pues, con la tecnología que tenemos y estudios y un montón de base de datos, los expertos y las expertas, sobre todo en España, llegan a la conclusión de que va de lo cognitivo a lo conductual. Con lo cual, decir que es un loco puede serlo, pero algo le ha llevado a esa conducta. Él mismo, por lo que he leído, porque yo no he estado en ese juicio, en esa investigación, obviamente, y no me he leído el atestado, pero por lo que yo he recabado sobre ese asunto, llego a la conclusión de que esta persona que se autorradicalizó en pocos meses, 2, 3 meses se autorradicalizó. ¿Qué hizo? Consumió contrarretiva yihadista. El problema que yo veo es que su compañero de piso, ese piso tan horroroso en el que vivían, solo por el Estado, no por lo que pensaba, decía que él ya había visto ese cambio de conducta, que es uno de esos patrones que se pueden ver, de los más fáciles que se pueden ver, ¿no? Ese cambio de conducta o ese cambio de rutina o de cambio de lealtades. Bueno, pues este chico lo aplicó, o sea, cambió de conducta, de lealtades y en 2 meses se radicalizó. Pero bueno, lo tenían como un loco, con lo cual se ensombrecía mucho sus fines a su forma, a su situación personal, ¿no? Le llamamos, todo el mundo creía que estaba loco. Y desde tu punto de vista, que es lo que vamos a buscar siempre en esta charla, ¿no? Tu vista profesional, ¿cómo está actualmente el terrorismo en España? Y si nos puedes dar unas pinceladas, ya sea en Europa y el resto del mundo. Bueno, hablando en este caso, como te he dicho, de terrorismo en el mundo, en España, en Europa, vamos a hablar de todo tipo de terrorismo o, para ser más generalista, más hacendado, que digo yo, de acciones violentas de este sentido, ¿no? Con intenciones de matar, destruir, provocar un caos, ¿no? Bueno, si atendemos a las cifras, que las he buscado para no caer en errores, ¿vale? Que hablan de que en este siglo XXI han aumentado por 9 las muertes por causa de terrorismo. Y hablo de todas. Hablo hasta las del terrorismo de Antrax, que tú te acordarás perfectamente esa época del terrorismo de los sobres de Antrax. Contemos con eso. O el hombre que se fue con un fusil a una mezquita y empezó a abatir a personal musulmán practicante con su fusil. Si no me equivoco, fue en Australia este asunto, ¿no? ¿Vale? Bueno, en 2014 se experimenta un pico del 80% con respecto a 2013. El 2014 y 2015 se tienen como años oscuros en este asunto. Está claro que con el auge del Daesh en Mosul, ¿no? En ese califato que ellos inventan, ¿no? Bien, en Estados Unidos se saca la cifra y sale que los actos terroristas, los actos violentos, mejor dicho, tienen una duración no superior a 5 minutos, desde que se desencadena el caos hasta que es abatido o se suicida. Eso es importante también. Capturados hay pocos. Luego, en Europa, desde el 2010 hasta hoy, se puede contar con más o menos los números que salen, he hecho una media, algunos apuntan un poco más, pero está por este rango de 1.361 intentos de ataque, donde yo cuento, los he metido dentro del algoritmo, actos consumados, fallidos y frustrados. Hablo de Europa. Y la muerte estaba entre 4 personas o 5, sin contar con las noches negras del Bataclan o Cambrils o otras, ¿vale? En Europa sí que es verdad que el actor violento es abatido. Hablemos del Bataclan, con esos 3 grupos que se reparten por la ciudad. Unos intentan atentar en el estado de Saint-Denis, donde gracias a ese servicio de vigilancia, de control de entradas del estadio, con esas miradas que se echaron entre unos y otros, incomodaron al actor violento que iba a entrar a atentar y decidió abortar metiéndose dentro y atentar o detonarse, suicidarse en un lado un poquito más apartado y no causar el caos que causó, ¿no? Que podía haber causado, perdón. Luego en las cafeterías, ¿no? Bueno, se suicidaron todos y luego ya en el Bataclan sí que fueron alcanzados y algunos se entregaron a la muerte, ¿no? Como así dicen, ¿vale? Bien, actualmente en España el principal vector de amenaza pues, viene asociado a células autónomas que gracias a Dios están siendo detectadas. No paramos de ver esas detenciones que se publican en prensa de gente que o promulga el terrorismo o intenta, ¿cómo se dice esto?, divulgar el reclutamiento, mandar mensajes a la gente de que tome iniciativa y se entregue a Alá, en el sentido salafista, ¿vale? Y
Lo preocupante es que cada vez están usando elementos menos sofisticados, es decir, más baratos, pero mejor decir, menos sofisticados. Tenemos la furgoneta de las Ramblas de Barcelona, tenemos esa simulación de explosivos en el pecho que las tenemos en la imagen los ciudadanos españoles y europeos que nos lo han vendido en las películas como cuidado, esto es la bomba, porque cuántas películas hemos visto, ¿no? Y Hollywood nos ha mandado imágenes del chaleco bomba, ¿no? Y ellos lo saben, en los manuales lo saben. Europa, los infieles, están instruidos o educados por sus cadenas cinematográficas en estas cosas. Utilizadlas, provocarles que irán al caos, ¿no? Que andarán al caos. Pues ese tipo de cosas. En España, incluso podríamos elevarlo a Occidente, es un tabú hablar de la muerte. Por eso cuando hacemos simulacros, como pasó en Almería con el Demo Victoria, con el Consenso Victoria, me preguntaba, que nos entrevistó, el que hacía la cobertura, cuál es uno de los objetivos que se persigue, ¿no? Y es que las autoridades, incluso los actores que participaban de manera colaborativa, servicios de emergencia, se acercaran a la muerte. Porque no es lo mismo estar tranquilos en una ciudad como Jácar y que de repente alguien en mitad de la recepción desate el caos. Me da igual de qué índole terrorista. Saben que nadie, él ya sabe, el actor violento ya sabe que muy poca gente, por no decir nadie, se va a dar la vuelta y va a ir contra él. Como no lo sabe, es algo que utiliza como ventaja. ¿A qué vamos? Que nosotros tenemos lo contrario. Si huimos y alargamos el tiempo, menos éxito tendrá él, que es el que tiene menos tiempo, pero tiene la ventaja. Es un juego un poco del mundo terrorista con la ciudadanía. Unos tienen más tiempo, otros tienen poco. Con lo cual, preocupa esa poca sofisticación con la que utilizan los atentados. Ahora mismo un cuchillo en mitad de una mascleta de Valencia ya genera caos. Preocupa también esos retornados de Siria y de las zonas de combate, cualquiera de los conductos que puedan entrar, ya sea de manera legal, diferentes pasarelas o ilegales, incluso con la inmigración. Y luego el conocimiento de la radicalización, captación y adoctrinamiento por parte de las fuerzas y cuerpos es beneficioso, sería mucho más beneficioso si se reforzara para poder identificarlo una vez tengamos enfrente a los actores o a los que vengan fronteras o como pasó, como hablábamos antes, ¿no? De las matrículas que llegan y ves indicios y patrones que pueden evitar o darte cuenta de algo, ¿no? Exacto, como bien has dicho, Cristian, con muy poco necesitan, pues eso, Sí, alterar el caos y subvertir la paz, ¿no? Pues como hemos visto recientemente los hechos ocurridos en el centro comercial en Sydney, o por sí. ejemplo en el parque en Francia también, con un cuchillo en un parque infantil, ¿vale? Entonces, Eso lo tenía apuntado como caso bueno, porque luego si habláramos, por ejemplo, del patrullero, qué tipos de situaciones se puede ver envuelto, bueno, yo he sacado de las que tenemos en cuenta en los protocolos y se habla de esa, que es un asesino activo, ¿no? Esa persona que de manera eh, alocada empieza a asesinar, herir o dañar al que está en su entorno, ¿no? El ejemplo es el hombre este que empezó a cuchillar niños en un parque. sí, es a lo que íbamos a entrar ahora, el tema de lo que más a nivel policial, lo que más nos concierne, sobre todo a nivel de patrullero, ¿no? Que como un policía patrullero de seguridad ciudadana, ¿cómo puede ayudar, cómo puede prevenir este tipo de actos o interpretarlos para evitar estas situaciones? Es muy difícil, es lo que yo llamo el cisne negro. Muy pocas veces De Nassim Taleb, un ¿no? patrullero, perdón, El cisne negro de Nassim Taleb. sí, un cisne negro, yo tengo puesto como cisne negro, elefante negro y la medusa negra, pero en temas de terrorismo, para mí solo existe el cisne negro, porque para mí un elefante negro sería que te cruzaras con Bin Laden, ¿no? Por la calle y te lo cruzaras y lo identificaras, ¿no? Pero un cisne negro es, vamos a poner situación ideal, que se cumplan los patrones, y es que ese policía está en una estación de trenes, patrullando con su compañero de servicio, no hablo del que está fuera de servicio, sino de servicio, y de repente nota algo que le rompe su rutina, ¿no? Que es como pasó en el tren Thalys, si no me equivoco, en 2015, 2013, pero bueno, sucedió en ese tren que cubre la ruta Ámsterdam-París, donde tres militares bueno, acabaron su misión en Irak o en Afganistán, básicamente su misión, se fueron por Europa de viaje para desahogarse, y en este tren cuenta
aparte de una película. Pero bueno, antes que eso, leerse el informe o lo que cuentan las crónicas es muy interesante. ¿Qué cuenta este hombre que al final acabó perdiendo un dedo? Que iban de su vagón al vagón cafetería y por el camino él más o menos vi algo que me recordó al ejército. Y es que cuando fue pasando de vagón en vagón, vio a un señor, un chico, tranquilamente en posición de pasajero, donde su mochila, que era de tela, estaba deformada de una manera, dándole forma, perdón, a un objeto que él recordaba y que su cabeza le hizo clic y era una bocacha de fusil. Está claro que si tú llegas al tren cafetería y le llevas rumiando eso, él le dijo a sus compañeros, creo haber visto esto. Sus compañeros le creen, por algún casual, supongo que se meterían con él, se reirían de él, de que está loco, pero bueno, él acabó convenciéndoles o llevó a cabo un plan de reconocimiento, ¿no? Que es lo que vamos a ver si es verdad, oye, porque estamos en una época muy chunga. Bueno, pues se asomaron, hicieron un reconocimiento y ya está claro que esas miradas fijas entre uno que estaba nervioso y el otro que sospechaba dio lugar a que antes de que vieran lo que había en la mochila se desencadenó el caos, que es que sacó un cuchillo, un cúter, si no me equivoco, o una navaja, lo que fuera, y empezó a atacarles. Uno perdió el dedo, al final lo redujeron y cuando se abrió la mochila había un fusil preparado y según sus planes atentar durante la ruta. Bien, eso se llama un cisne negro, que alguien vea algo como eso. También sucedió en un concierto de, ¿cómo se llamaba esta cantante? Bueno, fue en Estados Unidos una cantante que no me acuerdo, muy jovencita, donde el seguridad notó que la mochila con la que iba a entrar que estaba paseándose una persona dentro del concierto, le resultaba demasiado abultada para lo que es ese concierto y para lo que las mochilas que le estaba viendo. Al final resultó que había un explosivo preparado para detonar, ¿no? Bueno, segundo, aparte de ese cisne negro, que la persona vea ese caso, te puedo contar otro, que estoy en cascada de recuerdos. Claro, tienes que tirar de hemeroteca, que es la segunda parte que te voy a decir. ¿Está interesado el patrullero en conocer actos anteriores, antecedentes, para poder aplicarlos en su día a día? No quiere decir que una persona con una maleta abultada en la espalda en un concierto haya que detenerlo. No, pero hay una serie de indicios, que vaya solo, que busque un lugar de oportunidad, que si tú le miras, porque ya he dicho ya dos casos donde las miradas, dicho en atestados, las miradas ya provocan una reacción, sobre todo en el otro, ¿vale? Que esas miradas sean evasivas, nerviosismo y una rigidez, ¿vale? Pero bueno, no todo es para acabar detenido, pero sí para un típico reconocimiento de caballero, venga usted para acá, ¿no? No me cuadra cosas que veo con el entorno en el que estoy. Bueno, otro caso en el que no pasó, nadie se advirtió, pero lo dejo de manera divulgativa en el mundo para que nos escuchen y lo tengan como antecedentes, es ese caso del aeropuerto de Bruselas. Si lo recuerdas, 3 personas atentan en el aeropuerto de Bruselas, donde se sucede el atentado, pero luego cuando hacen la investigación se dan cuenta de que este grupo de 3 hombres, 2 iban juntos, uno iba separado de ellos, iban con el portamaletas, las maletas cargadas, obviamente ahora lo sabemos, de explosivos, ellos iban uniformados igual, y casualmente iban de negro, pero no tiene que ser que vayan de negro y hay que detenerlos, pero digo, el caso real. Pero lo más significativo de todo es que iban con un guante sí y un guante no, en mitad de la terminal. Un guante sí y un guante no. Los dos. A mí ya me hubiera extrañado en su día, no hubiera llamado a la policía ni de coña, porque no creo que va a suceder esto, pero ya me hubiera extrañado ver a 2 personas paseando con un portamaletas, de estos del carrito de maletas, con un guante sí y un guante no, y encima en la misma mano, los dos. Podría decir, se han dejado el guante entre ellos, ¿no? Porque son tontos y ya está. Pero ahí llevaban el detonador y se ven las grabaciones como de manera errática, otro tipo de indicios que pueden sumarse al observador, estilo patrullero, ciudadano o vigilante de seguridad, que nos olvidamos de ese actor que está en todas, ya actúa o no, pero casualmente en la mayoría de investigaciones el vigilante de seguridad está ahí. Bueno, pues esta gente se mueve de manera errática. ¿Por qué? Porque buscaban el lugar de oportunidad, de máximo éxito en su detonación, que era donde hubiera más acumulación de gente, que ya con lo que llevaban en las maletas se iba a montar un buen pollo, pero lo hicieron así. Pues bueno, te estoy diciendo casos de un cisne negro, ¿vale? Hemos hablado del caso de Trent Alice y luego algo que siempre recomiendo, pero tampoco definitivo, son todos sumas de indicios, esa ropa o actitudes en desacorde con el lugar en el que estés. Te pongo un caso que es de espionaje más que de terrorismo. Y es un hombre
no sé en qué año, ahora mismo no tengo ese dato, pero te voy a contar el caso como es. Un hombre que está en Moscú en diciembre con su bebé en una calle, para arriba y para abajo, haciéndole como meneitos. La grabación la he visto, haciendo meneitos, típico meneito de papá con el bebé. Se tira más de 2 horas en esa calle con conductas justificativas, o sea, una contravigilancia que le hagan, pues le verían, si fuera en otro sitio del mundo, pues descartarían como alguien sospechoso porque estaba haciendo conductas normales para lo que estaba haciendo, que era un bebé en esa calle. Pero bien, en Moscú nadie, o es anormal, que se tire una persona 2 horas con un bebé en la calle. De normal, una persona ya se mete en una instalación, o en un coche o algo. Fue tan anormal que acabó detenido y era un agente de la CIA que estaba haciendo una contravigilancia o una vigilancia a no sé qué objetivo. Pero ese tipo de cosas, pues, es normal que en mi país una persona en agosto, bueno, sí, en Ibiza y en Mallorca sí que es normal, pero acudan con ropa muy abultada, pues puede ser porque a lo mejor el peso no me deja llevar y me acabe vistiendo. Pero es normal, bueno, son todo tipo de conductas y actitudes que te pueden llevar a, por lo que tú también, es que voy a utilizar el ejemplo que tú has dicho, que salió muy bien el de las matrículas, tanto que se dice, y al final descubren que habían 2 fusiles de asalto. Conductas, indicios no definitorios, pero esa suma que sí que lleven al observador que aunque no haga nada, en la siguiente investigación del atentado diga, yo vi esto, yo noté lo otro, pero no dije nada porque no lo vi determinante, ¿no? Sí, Y también ganarse la eso, confianza de tu comunidad. Dime, dime. sí, sí. En conclusión, esa comunicación no verbal que se tiene que fijar para ver esas Muy reacciones bien. del otro. Por ejemplo, cuando has hablado del tema de la rigidez que vieron los militares en este caso, son esas situaciones, ¿no? De efecto fisiológico que se producen de la lucha-huida, ¿no? Y luego está el de la congelación, que es lo que seguramente a lo mejor probablemente le ocurriría al actor violento. ¿Vale? Entonces son esos indicios que un patrullero o un seguridad debería de tener en cuenta esas reacciones, ¿no? Dentro de la anormalidad que pueden tener. Y luego otro hecho que ha ocurrido recientemente, Sí, que hablabas, era el tema de la estación de Madrid, que bajó de un autobús una persona con una mochila y a los compañeros de Policía Nacional les pareció, pues eso, tendrían esos indicios, ¿no? Eso de que te da la calle, decir, esto no me cuadra y la calle. dentro de las Sí. pertenencias tenía un fusil de asalto. ¿Ves? Entonces, eso es lo que hay que estar. Y más que un día me dijo un policía con mucha veteranía, y yo ahí estaba más que nada tomando notas de él, en el que esto dice, cuando dicen que tienes calle, me gusta más que me digan tienes mucha experiencia en tu calle, ¿no? Un policía de Valencia sabe de su policía, ay, mentira, sabe de su comunidad en Valencia, sabe que en ese barrio eso no sucede así de normal. Y aunque no haga nada, si algún día le preguntan, ah, sí, yo noté aquello. Te voy a contar un caso real de un compañero de la policía de una comunidad, lo que fuera, que se pone en contacto conmigo y me dice, oye, Bob, mi nombre de guerra, estoy en tal intervención. Era pues, un desalojo de una familia a indicios musulmana o por lo menos árabe, que hay que diferenciar entre árabe, musulmán e islámico. Árabe pueden ser aquellas personas que son de lengua árabe y que han nacido en esos 27 países que son de lengua árabe. Luego tenemos a un musulmán que es el que practica el Islam, que puede ser tú y no has nacido en zona árabe, lo cual ya no eres árabe, pero eres musulmán, ¿no? Y luego islámico, pues que practica las tradiciones islámicas. Yo, por ejemplo, no soy católico, pero practico la Semana Santa. Bueno, practico no, la festejo. Festejo la Navidad, festejo a los santos, con lo cual tengo conductas católicas, pero no soy católico. Bueno, para que sepa también el público un poco de divulgación de los conceptos de esa gente islámica. Bueno, islámico es aquella persona que realiza el folclore que marca el Islam, ¿vale? Y no radical, no tenemos ser radical, ¿vale? El Ramadán no es radical. En fin, a lo que voy. Este policía me dice, Cristian, estamos aquí y me gustaría que me dijeras algún tip para notar, esto me encantó porque dio la clave, me gusta mucho el tecnicismo, y cuando me dijo, quiero intentar notar signos de radicalización. Yo, vale, yo venga, pues te doy una serie de tips y tú, de manera elegante, que te da tu calle, porque yo a mí se me notaría yo no tengo, yo nunca he hecho un registro tipo policial, yo no soy policía, así que, pero él sí que tiene calle, tenéis experiencia y sabéis cómo hacerlo de manera elegante. Y le digo, bueno, lo interesante sería que de manera justificada y sin que parezca una acción islamofóbica, es de que separes al niño y a la mujer del padre.
por alguna causa. Oye, caballero, le voy a registrar o le voy a pedir unos datos. ¿Puede venir conmigo un momento? En el momento en que lo separas, si tienes un agente con mayor edad, un agente veterano que se le vea más mayor, tipo padre, no un chavalico, que no pasa nada, pero que lo favorecemos, ¿no? Buscamos el éxito de la operación. O incluso si tienes a una mujer dentro del operativo, esa mujer le indique a la madre del niño, que va a ser difícil, por cierto, que le enseñe la habitación del niño. Oye, enséñame la habitación del niño, que así pues pasamos más alegre lo que es el momento, ¿no? Ustedes tendrán mil excusas para hacer esto, ¿no? Si logramos o logra esa persona acceder a la habitación del niño, sería interesante ver qué pósters tiene. Bueno, póster, creo que los pósters hace años que no se llevan, ¿no? Pero yo cuando era pequeño tenía pósters. Pero qué tipo de libros, qué tipo de juegos, colores. Bueno, voy a ponerme en el sitio más, en el momento más radical, ¿no? En el que no veamos prácticamente nada, lo justito, ¿vale? Para que el niño esté ahí bien y que no llore cuando entre, que esté lo justito, una cama normalita, ¿vale? Bien, perfecto. Pero que los únicos libros o consulta o que tenga el niño ahí alrededor, pues sean Corán y, bueno, pero el Corán no por ser el Corán va a ser radical, pero digo que Corán y pocos libros más, a lo mejor los justos de su escuela y alguna cosa de introducción al buen musulmán, cosas así, ¿no? Y dices tú, qué raro que el padre o la madre, sus padres, mejor dicho, solo le dejen llevar o solo le dejen tener esto en casa, ¿no? Oye, ¿tienes un cuarto de juguetes? No, no, yo no tengo esto porque mi padre o mi madre o tal, saquemos información, ¿no? Luego, si tienes capacidad para poder apuntar en el atestado o en el reporte de información, si hay alguna página señalada dentro de ese Corán, así va a tener una sura de la enseñanza, como los de Leganés, ¿vale? Que tenían suras de enseñanza grabadas, ¿no? Eso no tienes que determinarlo tú apuntas qué parte del libro del Corán tenía señalado o qué tipo de libros. A lo mejor tenía un libro de los hermanos musulmanes, muy raro para un niño de hoy en día, pero a lo mejor tenía un libro de Hassan al-Banna o de Sayyid Qutb, que son los padres del fundamentalismo islámico. Si lo tiene, usted no tiene que detenerlos ya, solo apuntarlo para el reporte de información, para que un experto o una experta con mayores herramientas e inteligencia saque conclusiones. Si luego ya para determinar si son practicantes o no, con que al hombre le mires a ver pues, si tiene el típico collar de cuentas tipo rosario, bueno, pues mira, son indicios de que es practicante musulmán, no radical, pero practicante. De normal pueden llevar un pequeño Corán, este Corán Pocket, que digo yo, muy pequeñito, donde hace sus pequeñas lecturas, como la pequeña Biblia, ¿no? De gente, sus consultas, que la ve muy bien. Y lo mismo, buscar si tiene alguna máquina o alguna página marcada de alguna manera. Oye, enséñamelo, que me gustaría verlo tal. Si está de alguna página marcada, no tienes que determinar nada, solo decir qué página estaba marcada. Esa información la pasas. Bueno, pues un montón de más indicios. Al final, oye, lo aplicó y pudo llegar a hacer un atestado con información un poquito más objetiva, más que decir, tenía el Corán y no ningún libro más. Bueno, tenía más libros, pero el Corán estaba presente. O tenía, no sé, una habitación muy conservadora, muy austera y con libros un poquito dudosos, ¿no? Bueno, pues son tipo ejemplos, ¿no? Te puedo contar otro ejemplo de una compañera de Melilla, pero bueno, que rompió una compañera, básicamente, que estaba en el equipo de triatlón y una chica, yo voy a evitar decir nombres y todo, ¿eh? Yo no estaba implicado 100% en ese equipo, pero obviamente no me llegó de lejos. Yo no practicaba triatlón, pero sí que conocía ese equipo. En fin, ese equipo es una chica de Melilla. Y esta chica practicaba el deporte como todo el mundo, con su ropa deportiva ajustada para dar el máximo rendimiento, pues pantalón corto tipo culot, el sujetador deportivo que lleva las chicas pues para dar más potencia y ligereza a su maniobra en el caso de pues, nadar, correr, bicicleta, lo que sea, ¿vale? Bueno, empieza a aparecer o aparece, mejor dicho, el primer síntoma de radicalización, que es el cambio de conducta. Esta chica tiene pareja, bueno, esta chica incluso acudía a todas las fiestas, a todas las verbenillas que hacían ahí, la cerveza después del entreno, lo que sea. Bueno, empezó a romper su rutina. Y de la casualidad que se junta al poco tiempo de conocer a su pareja. Ahora, como ya sabemos lo que ha pasado, pues todo va inducido a eso, a la pareja, ¿no? Pero antes no. Ah, pues tiene novio, da igual. Y ¡boom! Empieza a desaparecer de esos círculos. Pero sí que es verdad que ahí yo también percibo que es esa típica ruptura de normalidad
o de, dices esto, de tu rutina, mejor dicho, porque te has enamorado. Todo el mundo ha tenido un amigo que desaparece porque se enamora. Bien, pero lo que yo quiero decir es que lo notes por lo menos. No que digas, ay, pues no me di cuenta, ¿eh? Que hoy en día pasa mucho, ¿vale? Pero que no digas tú, ostras, Cristian desapareció desde que encontró a X persona, ¿no? ¿Vale? Esa fue la primera. La segunda es que se plantaba ya en los entrenamientos, según me decían mis compañeros, ya cuando pasó todo, X persona, imagínate, se llama Sandra. Es que Sandra ya no se viste igual, ya utiliza ropa más larga. Y de hecho, jo, con el calor que hace, es que entrena con manga larga tipo licra. Bueno, pues ella decía que por favor, pues que era más cómodo, ponía excusas, la verdad que muy buenas, de, pues mira, estoy siendo más practicante en mi religión porque ella era musulmana, y bueno, pues he decidido que este cambio de tendencia. Lo justificaba muy bien, ¿eh? No voy a decirte que no, y se le veía muy coherente, no típico de que dices tú, está escondida por las esquinas. No, solo que cambió su rutina y cambió su manera de vestir y aumentó su creencia, su filiación, ¿no? O no sé cómo se dice ahora mismo, bueno, que acudía más a todas las actividades de su comunidad islámica, quiero decir. Bien, antes no lo hacía. Y luego empezó con otro síntoma de radicalización, otro apunte, otro tip que se suele pasar en manera común, y es esa lealtad a terceros o un tercero que antes no existía. Una lealtad que antes decías tú, qué raro, y ahora tú lees eso o sigues a esa persona o joder, no paras de nombrar a esa persona. Pues en ese sentido iba, que era su pareja. Al final, para ser un poquito más cortos en la conversación, se desapunta, ya no viene a ninguna fiesta y desaparece. Pues se la encuentran mis compañeros en un viaje Melilla-Península, ella ya con la uniformidad muy conservadora islámica, cosa que ella nunca había hecho, a poco tiempo, a los meses, ya muy ultraconservadora, con su compañero, su marido, su novio, lo que fuera, yo no sé qué estatus tendría, y el marido, cuando se acerca a mis compañeros a hablar con ella, porque la identifican, el marido actúa de manera muy elegante, que tampoco saltan las alarmas, pero muy bien, de bloqueo. Ah, no, estamos ocupados, después hablamos con ella, da igual. O sea, actuó de ella como de agente, ¿no? Bien, la chica no apareció en el barco. O sea, que los compañeros, oye, ¿podría salir X persona? No, 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 está ahí en la camareta que se encontraba mal, camarote. Al fin y al cabo, a lo que voy es que esta pareja fueron después detenidos en un intento de atentado en Casablanca. Bueno, podríamos haberlo, o se podría haber denunciado, se podría, pero al final es muy difícil lo que tú dices. ¿Qué patrones o qué le podemos decir a un patrullero? Es tan difícil. Lo que nos queda es divulgar, hablar de indicios, hablar de casos anteriores para que tengan una matriz, una cuerda de dónde tirar y a partir de ahí que le aparezcan herramientas. Que sea Pues, observador, está claro. pues yo creo que el objetivo de esta charla era dar una serie de consejos o de tips para que la gente lo tenga Sí. en cuenta, pero ya no solo a nivel policial, sino también para que lo puedan divulgar a familiares, amigos, etcétera, a la población civil, para este tipo de conductas cuando cambia en una persona. Y antes de preguntarte, cuando tenemos este tipo de información o dudas, a quién se las teníamos que pasar, previamente te voy a preguntar, ¿hay alguna serie de establecimientos, locales, mezquitas o algo que tengamos que tener en cuenta un patrullero para tener una mayor vigilancia? Bien, lo primero estoy obligado a decirlo por moralidad mía y es un buen altavoz al tuyo en el que el Islam no es terrorismo. Es, es un concepto que tenemos que tener claro, con lo cual las mezquitas, voy a poner dos casos, solo a modo de reseña, reales de hace muy poco, 2019 y 2020, he sacado el dato exacto para que lo tengan también nuestros compañeros y compañeras patrulleros, vigilantes de seguridad, protección aduanera, agencia tributaria, todos los que y las que están en primera línea de detección o con capacidad de detectar modos de radicalismo, es que en la mezquita de Premiá, de Mar, en 2019, el imán fue detenido por incitar al odio. Luego, en la mezquita de Tudela, en 2020, un joven se adhirió al Daesh radicalizado por su propio imán. Decir que esta mezquita no está cerrada, está abierta, pero con vigilancia constante o una vigilancia un poquito más presente de las fuerzas y cuerpos. Pero bien, a lo que voy y lo que se convierte como elemento común de cuando ya se produce una detención por este tipo de casos es que
el reclutamiento inicial, que así lo dice, los dos manuales de reclutamiento de Al-Qaeda y del Daesh, que yo doy clases, uno de los módulos de mis cursos habla de los dos manuales, uno de la barbarie y el otro del reclutador, les animan a que haga una lista de 10 personas, animan a ese reclutador potencial que se haga una lista de 10 personas y en menos de 6 meses lo dejen en uno, incluso que se descarten todos si no llegan a una serie de estándares para llegar al acto, ¿no? Podríamos tener una charla solo de eso. Ahora mismo tendría que prepararla para darte todos los datos reales. Pero que sepas que existen los dos manuales y en los dos manuales hay un punto que el reclutador tiene que seguir, pues hay un punto en el que se le incita a que se extraiga, puede ser muy figurativo, se extraiga a esa persona de ese grupo donde tú lo has identificado y lo lleves a otro donde tú dominas toda la esfera, el contexto e incluso a gente que esté en esa esfera. ¿Dónde se suelen reunir? Cuando salen del templo o salen del estadio de fútbol, ¿vale? Hablo de los ultras del fútbol o de ultras de partidos políticos o lo que sea, ¿vale? Cuando salen de ese sitio público, legal, donde se reúnen de manera rutinaria y frecuente por alguna causa justificada, un partido de fútbol, un acto político, un rezo islámico o cristiano, de ahí tiene que haber un segundo enclave. Si no hay un segundo enclave, no sé dónde lo van a hacer, sinceramente, pero hay un segundo enclave donde ya esa persona se siente que pertenece a un grupo privado. No, se le exige por parte del manual de la barbarie y del Daesh sobre el reclutador de que seleccione a 10 personas con un perfil no musulmán. Atento a lo que digo. Se les indica que elijan a 10 personas que no practican el Islam o que no sean musulmanas o que si lo han sido o lo son, lleven tiempo sin practicar el Islam. ¿Por qué? Porque no quieren que sepan la profundidad del mensaje que mandan. Saben, una persona que sepa del mundo islámico sabe que no, el salafismo no es una ideología a seguir, porque el Islam no dice eso, no dice que se creó en un contexto y se creó con unas normas acordes a aquel contexto, que es lo que quiere el salafismo, volver a las 3 primeras generaciones, donde si el profeta decía esto es así porque he visto esta acción, ellos lo practican igual. Obviamente, como tú sabes y nuestra audiencia sabe, evolucionado y no se practica. Por eso hay 4 escuelas coránicas que interpretan el Corán y las 4 escuelas coránicas son juzgadas y son rechazadas por el salafismo, porque creen que son seculares a los intereses de Occidente, o sea, desvirtúa el mensaje de Alá. A lo que voy es que cuando reclutan a estas 10 personas, 8, lo que sea, pero lo que dice el manual, sean de este perfil. ¿Para qué? Para que tengan esa necesidad de querer pertenecer a un grupo. Si tú lo sacas del estadio y les dices, chico, vente conmigo que vamos a un sitio, a un bar donde nos reunimos siempre los ultras de X equipo y allí vamos a cantar 1000 canciones, vamos a repasar las gestas del equipo, pero ahí van, cuando llegan, se habla del equipo contrario, porque este equipo nos hizo esto, en el siguiente partido vamos a machacarlos, vamos a pinchar sus ruedas. Pues eso trasládalo al mundo ideológico religioso. Si una persona mata en estadios de fútbol a otro porque ha dicho, voy a decir equipos, por decir algo, vale, el Barcelona es una mierda. Por frases como esas, hay gente que ha salido apuñalada, o coches quemados, o mobiliario urbano con unas catástrofes. En fin, si por un balón de fútbol que levanta pasiones pasa eso, tú trasládalo con un algoritmo de Google, que digo yo, al mundo religioso. Se te va de las manos, no tienes cabeza para poder abarcar cómo lo hacen. El reclutador lo sabe, lo mete en un grupo privado, por así decirlo, en una segunda sede, y allí, cuando el chico o la chica entra, no quiere salir porque pertenece a un club privado y quiere una nueva identidad, quiere pertenecer a esa nueva identidad. También tienen que saber a quién cazan, una persona que no tenga la cabeza muy amueblada, ¿no? Y cuando ya lo tienen dentro, tienen que ir descartando a aquellas personas que no vean que sean capaces a llegar al siguiente estadio, que es escuchar lecturas o vídeos o debates sobre el agravio al musulmán del mundo occidental. Si ves que alguno ya no actúa muy bien o no sigue los discursos o falta un par de cosas, lo descarta y siguen con los otros. Hasta que al final, bueno, pues llega a su elemento, a su reclutado top y lo lanza a la muerte porque es leal y le es leal. Ejemplo, los vídeos que tenemos en la cabeza todos, seguro que en esta audiencia la gente lo ha visto,
esos vídeos de los terroristas de Alcanar que están conformando ese explosivo y tienes en tu cabeza cómo hay uno de ellos sentado mientras maneja el cilindro que dice, Mossus, venid, venid, atreveros a venir contra mí. Ese chaval tiene, no sé qué años tiene, tendría 23, 19 años. Ese chico antes, unos meses antes, no era capaz de decir esas palabras, pero ya pertenecía a un grupo, pertenecía a un club y decía, yo quiero ser relevante para mi comunidad y yo voy a hacer este acto y me creo importante y nadie me va a sacar de este club, ¿vale? Y mi líder, que es el de Ripoll, me ha dicho que yo soy importante aquí. En fin, a lo que voy era que qué lugares hay que tener bajo vigilancia, pues esas segundas sedes a las que van después de ir a la sede justificada o sede legal. Es muy difícil de detectar, pero nuestros servicios de inteligencia, información y seguridad, bajo mi punto de vista y con la hemeroteca en la mano, están teniendo éxito. Además, lo que estabas comentando ahora mismo, Cristian, esos medios de reclutamiento, me recordaba cuando estudias el tema de cómo funcionan las sectas o las bandas latinas, por ejemplo, ¿no? Que Sí, sí, sí. esos Sí, patrones que están diciendo de coger a la persona supuestamente más débil o que no tiene familia o lo que sea, llevárselo y poco a poco, pues eso, que al final no deja de ser un tema emocional para esa persona que se siente a un grupo de pertenencia, ¿no? Y relevante. Y ahora, con todo lo que nos has dicho anteriormente, cuando un patrullero detecta ese tipo de cosas que le llaman la atención, ¿a quién debería dirigirse, ¿no? para informar de esas averiguaciones? bueno, la primera respuesta que te voy a dar es la corporativa, porque es lo que es y es a tu cadena orgánica y funcional de mando. Si tú ves algo que crees que es susceptible de que desencadene algo violento, informas, pero por favor se informa de manera objetiva, con datos objetivos. Cualquier cosa que le metas emocional puede llevar a una escala ya más estratégica, más arriba, ¿no? De tu cabeza, a que se desvíen activos ¿cómo se dice esto? Y ayudas y efectivos a una causa que a lo mejor no era para tanto si tú la enciendes mucho, ¿no? En fin, a lo que voy. Primero tu cadena, con una buena información, bien clasificada, bien expresada, para que terminen arriba qué información estás pasando y si dedicamos efectivo o dedicamos un esfuerzo a tu intención, ¿no? A tu alarma, ¿no? Lo segundo, evitar meter en esa información estereotipos, prejuicios, a cosas que nos han alimentado en televisión, redes sociales, porque ahora mismo estamos enganchados a una red social X y allí pues se nos incendia o se nos mete mucha cosa que también queremos leer, ¿no? Y también errores de comunicación. Mm, hay que cerciorarse de que la información llega al otro sitio, porque hay veces que errores de comunicación han llevado a que luego se desencadene algo que podría ser evitado. Te pongo el caso de Mohamed Bujarrás. En 2004, esta persona fue detenida en Bélgica por un asunto de falsificación documental. Bueno, esta información no tuvo constancia la policía española y cuando este hombre regresó a España, pues fue uno de los que actuó en el 11M. No estoy diciendo que porque algo documental, como lo que se le acusó, sea indicio de patrón para un acto terrorista, pero que fue él uno de los que actuó de manera efectiva en los atentados del 11M. Esa falta de información, ¿no? Luego el Sati, el mismo de Ripoll, utiliza mucho este hombre porque es el que más flagrante tenemos, en su mezquita anterior a la que estuvo en Ripoll, esta persona fue expulsada. Bueno, no está muy claro cómo acabó abandonando esa mezquita, si abandonó él o se fue expulsado, pero tuvo que abandonarla, porque como dicen los testigos, y nadie dio la voz de alarma, tenía un mensaje de un tono radical que no gustaba a la comunidad musulmana de esa localidad y acabó teniendo que irse. Bueno, esa falta de información, ese compadreo, pues ha llevado a que pudo liderar otra mezquita, perdón, y reclutar a un grupo de chavales que no tenían un fin en su vida, aunque estaban todos colocados en trabajos de asuntos sociales y muy tal, pero los consiguió arrancar de ahí, ¿no? Con lo cual, informar, pues informas a tus jefes. Que un policía no ve, o un guardia civil, no ve otra forma de que haga su acción, es informar hacia arriba y lo que le queda a él como responsabilidad es qué información elevas y de qué modo, de qué tono. Si tú dices, he requisado un Corán a un hombre que estaba aquí en la calle, que se ha puesto a rezar de manera, bueno, te cuento un caso real, en Valencia,
yendo con mi coche, le digo a mi pareja, ostras, mira aquel de allá. Y estaba así tal cual, te lo cuento, en Valencia, en una rotonda muy famosa de Valencia, en medio rezando. Bueno, no quiere decir que sea un terrorista, por supuesto que no. De hecho, le dejé pasar. Le dejé pasar, no, que me fui y no tuve que alertar a nadie, está claro. Pero es un lugar inoportuno, ese sitio. Bueno, vale, es un sitio oportuno. Sí, pues tú pasas un reporte en el que, bueno, pues en Valencia, tal día, no sé cómo se lee un atestado cuando se empieza, pero he leído varios, pero digo que como tengan que empezar, ¿no? Se identifica a un varón en una rotonda realizando el rezo musulmán. No dices, se le considera un lugar inoportuno, sino se le indica, por favor, abandone esa zona por seguridad vial y en el registro rutinario en el que le hago, pues le extraigo o le confisco o le saco o lo que sea, un libro donde tiene señaladas estas páginas. Ya está. Pues a alguien le llegará ese reporte o no le llegará a nadie, pero algún día alguien dirá, ostras, pues en este atestado se dijo que había un hombre que tenía señaladas estas páginas que indica esto, esto y esto. Vaya, pues a lo mejor pertenece a una comunidad que nos interesa saber, ¿no? Es la información que hay que pasar. O cuando fui a la habitación del niño, o el niño me dijo que, en palabras del niño, me dijo, mi padre no me deja tener, o mi madre no me deja tener juguetes de Disney, porque dicen que pertenecen a los infieles, estoy poniendo muy negro, a los infieles occidentales. Bueno, no hay que detenerlos en ese momento, pero sí, repórtalo. Oye, este niño ha dicho estas palabras. Ya está, nada más. Pues nada, pues ahí queda eso dicho, el tema de cuando detectes y o creas o consideres y que sea un dato objetivo, que informes a tus superiores. Seguramente cuando lo has dicho, seguro que muchos compañeros estaban pensando, madre mía, si voy yo a mi jefe y le digo esto, me va a decir que mejor que me vaya a recoger caquita de perros, Pero déjalo escrito. que no le moleste. Mira, Pero tú déjalo escrito. cuando has comentado antes, me ha venido a la mente, cuando hablabas antes de los equipos de fútbol y tal, bueno, nosotros en Itepol en 2018 trajimos a Di Grossman aquí a España y una conferencia aquí bueno, en Madrid. Pues la tarde de antes a la charla, que estuvimos todo el día con él, él quería llevar para sus nietos, quería llevar un obsequio, ¿no? Y estábamos en Madrid y quería una camiseta del Madrid. Pues cuando entramos en la tienda, tú sabes que el Madrid está patrocinado por Fray Emery. ¿Vale? Pues al ver la camiseta, la cogió así y dijo, esto no lo quiero. Y cogió una gorra que no tenía publicidad de Fray Emery, ¿no? Que me pareció curioso, ¿no? Me ha venido a la mente y es un dato, es una anécdota, ¿no? Sí, sí, sí. De Sí, cómo lo sí, sí. vivieron ellos. ¿Vale? Me ha recordado. Vale, ahora pasando a otro tema. Eh, si hubiese un atentado terrorista, como has comentado antes, que ocurrió en Cabril, por ejemplo, y que los compañeros tuvieron que pasar por esa situación, ¿no? Eh, un patrullero en un primer momento, en un primer interviniente, ¿qué es lo que tu experiencia sería lo mejor para actuar? Yo me gusta, cuando me hace esta pregunta, me gusta apoyarme en las palabras formativas de una policía, de un conjunto de policías de Palma de Mallorca, con los cuales tengo mucho, bueno, he tenido mucha unión porque vivo en Palma de Mallorca actualmente, aunque estoy en Tenerife hoy, pero vivo en Palma de Mallorca. Bueno, pues nos hicieron una explicación de qué tipo de situaciones ellos valoraban y ellos contemplaban, ¿no? Y me pareció muy, muy buena, que bueno, de manera internacional y lo entendí por palabra de ellos, que es lo bueno. Lo pude formarme por palabra de los mismos policías de cómo lo veían y cómo lo aplicaban. Bueno, yo igualmente lo expreso en este podcast de manera un poquito más didáctica para que se entienda y luego seguramente pues bueno, audiencia irá identificando cada caso. Bien, depende de los escenarios que tengamos, puedes tener un acto violento, ¿no? Un escenario de asesino activo, que es el que tú has nombrado muy acertadamente al principio, sobre ese hombre que empezó a cuchillar bebés en un parque en Francia, ¿no? Literalmente, ¿qué dice este tipo de acto violento? ¿No? Es una persona o grupo, ¿vale? No, aunque hayamos visto un caso de una persona, puede ser un grupo que actúa incluso de manera descoordinada. Uno actúa primero, a las 3 horas otro, para generar un caos y un estrés a las fuerzas y cuerpos, ¿no? Pues que intentan matar en masa en lugares amplios o confinados, está claro, a personas, en este caso a bebés, ¿no? Como dice este hombre, con un cuchillo. Luego tenemos el síndrome AMOC, esta situación en la que se detalla de esta manera. Consiste en una súbita explosión
delirante de rabia salvaje, ojo, o sea, fíjate cómo se describe que este caso se dio o se catalogó por primera vez en Malasia, ¿vale? Donde la persona afectada corre de manera errática y alocada con un arma hiriendo o matando a quienes se le cruzan, al que se le cruce, sin un objetivo claro, ¿vale? Suele ser abatido o suicidado. Luego tenemos al tirador activo, lo que más conocemos, ¿vale? Lo que pasó en Moscú el otro día. Persona o grupo, eso está claro, que mata en masa en lugares amplios o confinados con un arma de fuego importante sin un patrón, sin buscar un objetivo. Voy a eliminar solo policías. No, aquí van, como viste en el vídeo, ¿no? Uno dispara y otro cuchilla para ir rematando, ¿no? Luego tenemos el atropello masivo. No hay que explicar mucho de qué funciona ese acto terrorista. Es el nuevo atentado low cost. Luego tenemos los explosivos. Estamos, desgraciadamente, en España hartos o con un ADN un poquito empapado de este tipo de actos. Y luego tenemos lo más extraño de todos, pero que ha pasado, los ataques de NBQR, que son de índole nuclear, bueno, radiológico, bacteriológico, químico, que engloba ese tipo de ataques con ese tipo de sustancias. Dice la gente, oh, eso es muy difícil. Obviamente, el nuclear no veo ningún grupo terrorista que tenga capacidad de poder generar armas nucleares. Eso sí que es una medusa negra ahora mismo, a no ser que tengas toda una red de soporte y de especialistas que te hagan y de instalaciones, ¿no? Algo que ahora mismo, gracias a Dios, no hay capacidad de ello, ¿no? Pero sí que tenemos la situación del Antrax en Estados Unidos, ese miedo que hubo, esa tendencia a mandar a alguien, empezaba a enviar sobres de Antrax y a matar gente. Tenemos el caso de una bomber, no sé si te acuerdas o sabes quién es una bomber. Un Ese hombre hombre, que trabajaba para una aerolínea lo despidieron y empezó a poner bombas. pues una bomber es posiblemente una de las personas más inteligentes que ha habido en Estados Unidos, que en modo ermitaño, cuando tuvo un agravio, ¿has visto cómo tuvo un multiplicador? Un agravio, se fue a una cabaña al solo y mandaba una serie de cartas confeccionadas para que hicieran un daño, ¿no? Pues, tuvo una repercusión muy famosa y él mismo se acabó dejando eh, prácticamente, ¿cómo se dice esto?, detener, ¿no? Tuvo aquel fallo de Fue un expresarse igual familiar, que se ¿no? expresaban las cartas. Fue un familiar, ¿no? Sí, Un pero tuvo familiar. el fallo de expresarse en las cartas a la sociedad y al periódico y a todo, expresarse igual que se expresaba con su hermana y su Mm. familiar, bueno, el cuñado suyo, leyó en el periódico la carta que se dirigía a la policía y dijo, yo esta forma de expresarse la conozco. Y cogió una carta de las que le enviaba a su hermana y comparó, oye, un signo, un indicio que dijo, no es para detener a mi cuñado, pero atender a esto. Bueno, pues fue lo que llevó a, luego también ese paso valiente que tuvieron las fuerzas y cuerpos de Estado norteamericanas de publicar sus cartas. Ahí afectaron a su ego, otra de las cosas que tienen sobre todo los reclutadores, no el terrorista en sí, sino los reclutadores del ego. Si afectas al ego, suelen aflorar los instintos más animales de esta persona. Y en una bomber surgieron, empezaron a meterse con el ego de esta persona, de una bomber, y él empezó a retarlos, como a mandar más cartas, a exponerse, sería mejor dicho, ¿no? A exponerse más a la sociedad, ¿no? Bueno, pues el caso de una bomber con sus cartas tipo. Y luego tenemos el metro de Japón, con, si no me equivoco, gas sarín, si no me equivoco, fue lo que echaron en el metro de Japón no hace mucho tiempo. Bien, ¿qué debería hacer el patrullero? Está claro que cuando se desencadena o se desata el caos violento en un sitio, cuando hace un segundo no había nada, eh, ahí tenemos elementos perturbadores como son los ciudadanos que empiezan a correr de manera también errática y hacia lugares de supervivencia, con comportamientos de supervivencia egoístas y desagradables, que si se encuentran contigo te empujan, les da igual todo, ¿no? Luego tenemos que no sabemos cuánta gente está actuando de manera violenta, uno, dos, ocho, ¿vale? Así que el patrullero, la primera persona con un arma tipo policía, policía nacional, guardia civil, o lo que sea, pisan ese lugar, centro comercial, que es lo que más suelen elegir, o zona de convenciones, tal, esa persona tiene que tener claro que su foco, su objetivo número uno, no es atender a las 1567 pedidas de auxilio de cada esquina de ese recinto. Tiene que hacerse, tiene que hacerse duro, fuerte,
una mente totalmente aséptica a todo ese tipo de lloros, llantos, niños, embarazadas, ancianos llorando, desangrándose, perdón, a por el actor violento. Tiene que cruzarse 1500 pasillos, tiene que ir con mucho cuidado, pero su opción número uno no tiene que ser otra que llegar al foco del actor violento y llegar a abatirlo. Por favor, no será abatido tú primero, pero llegar a abatirlo, también medir las fuerzas. Si ves que lleva un Kalashnikov y tú llevas solo tu arma corta, una cosa es cercarlo, aquí en un podcast Sol y Moscas en Tenerife, se dice muy fácil, pero hay que verse en un rollo de esos, ¿vale? Pero el objetivo, lo que no cambia, ya estés aquí sentado o ahí en el fregado, lo que no cambia es que tienes que hacerte aséptico a la situación e ir a por el actor violento. Una vez lo tengas abatido, neutralizado, como quieras, pero que su arma con la que está haciendo el daño ya está alejada o está inoperativo, eliminado lo que sea, tienes que asegurar la zona. No sabemos si hay un segundo terrorista que está preparado para cuando haya un cúmulo de enfermeros, técnicos en emergencias, psicólogos, más familiares, gente reunida, más policías, actúe con un explosivo o con un arma y sea peor todavía. Cuando haces, esto lleva tiempo, cuando haces esa zona asegurada con más compañeros, más compañeras, lo que sea, creas ese corredor de entrada del SEMES, de servicio de emergencia. Y aquí viene un paso muy importante, que es cuando se le dice a la gente, el que pueda salir, que salga por su propio pie, que ya te quitas dentro del triaje y nido de heridos de los servicios de emergencia, ya te quitas a mucha gente. Pero dentro de esa gente puede estar el terrorista que se ha arrepentido y se ha escondido entre el personal, ¿vale? Esto pasó en la embajada iraní, si no me equivoco, en 1978, donde el SS británico entró en la embajada iraní en Londres porque había habido un secuestro de los diplomáticos. Cuando se vieron superados los terroristas, se metieron dentro de los secuestrados, ¿no? Del cuerpo diplomático, que había también gente civil haciendo visitas o haciendo trámites. Como les pusieron capuchas, no fueron identificados por la gente civil, pero sí que uno del SS británico se dio cuenta de que uno cumplía una serie de patrones que no eran los del resto de personas y fueron detenidos. O sea que igual, cuando tú digas la voz, el que pueda salir que salga, y saldrán corriendo como locos, tienen que saber que detrás, a 3 o 4 pasillos, por ese canal que tú has creado, habrá una fuerza policial armada, preparada para cachear uno a uno a las personas que vayan saliendo. Por lo menos sería lo ideal, ir cacheándolo. También doy formación a técnicos en emergencias que llegan a esa escena y como alguno me cuenta, ¿y si, por ejemplo, cuando estoy haciendo el triaje de hemorragias masivas encuentro un arma en uno de ellos y esa persona está escondida o está herida pero quiere actuar? Un tipo de voz, un tipo de coordinación, es preparar a todo el mundo, porque lo que dicen ellos, no estamos preparados a la muerte, no estamos preparados para encontrarme con el terrorista. No estoy entrenado con protocolos, en la calle no paro de entrenar así, de trabajar así, y no tengo creado en mi cabeza un protocolo por si descubro yo al terrorista. Está escondido o me dice un ciudadano, el de detrás es él. ¿Y qué hago yo? Me quedo congelado, me quedo congelada, ¿no? Fíjate que son cosas que a lo mejor se habla un poco de ellas, ¿no? Lo que yo escucho de los profesionales cuando doy formación o cuando me llaman en un curso diferente, pero hablamos del asunto, me lo dicen, es que yo qué haré si un herido en un accidente de tráfico o situación como esta, ¿va? De catástrofe por arma, por una situación AMOC, me dice, ¿y si yo he visto, me dice un ciudadano que ha visto dónde se ha escondido el terrorista y me quedo bloqueada? Porque yo no quiero que el terrorista vea que le miro. Lo que decíamos, te girarás y le mirarás a la cara porque te lo dice el civil. Y que vas a ser tú el primero que le mires a la cara y el terrorista actúe contra ti. Hay muchos miedos, hay muchos bloqueos, muchos tabús que habría que hacer tareas de divulgación como esta que hacéis, con otras personas, como Octavio de Paula, con el grappling policial, con su experiencia en la calle, pues, con Cecilia Andrade, etc. La Eso verdad todo un es que chorreo. no, no, está muy bien. Vamos a hacer un breve resumen para nuestro oyente. Y aquí también, ya que lo has mencionado, a Octavio de Paula, que también lo tuvimos aquí en el podcast, le mandamos un saludo. Ya lo he escrito antes ya. Para hacer un breve resumen, se produce una situación de este tipo. eh, Todo tener la sangre fría para no quedarte petrificado cuando empieces a ver esa masacre de la gente, es que saber, informarles de que la medida de lo posible que vayan saliendo de la zona de conflicto,
y el objetivo primordial será buscar la amenaza para neutralizarla. Una vez neutralizada esta amenaza, asegurar la zona previendo que pueda haber otro segundo o un tercero actor violento y también estar atento a las zonas de donde más congregación, que va a ser por la zona donde lleguen ambulancias, cuerpos de seguridad, bomberos si fuera necesario, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que se tiene que prevenir. ¿Sería así ese un breve resumen, Cristian? Sí, bueno, hay muchos más protocolos, pero yo hablo del que, por ejemplo, en el Consejo Victoria en Mojácar practicamos. Luego también el policía o la policía que llegue primero, que pregunte a la gente por dónde está, dónde se ha ido, ¿no? Y le van indicando, o sea, se tiene que apoyar en todo. Es una situación muy difícil. Oye, y también te lo digo, si alguien se queda bloqueado, es muy, muy normal. Ya llegará por detrás más gente que empuje. Me da igual, yo no entro aquí en quién sí, en quién no. Pero es muy normal que alguien se quede petrificado porque ve cosas muy desagradables. No las vimos, no le causó, he visto en este mundo, reacciones al vídeo de Moscú de cómo hay un hombre en el suelo tirado que acaba de ser abatido por el Kalashnikov y llega de detrás y le corta con un cuchillo el cuello 2, 3 veces. O sea, esas imágenes son muy, muy fuertes. Y la gente, vivimos en la sociedad en la que vivimos, que también gracias a Dios, pero no está preparada para ver eso. ¿Tú crees que te puedes apoyar en alguien para pedirle ayuda? A lo mejor está coaccionado por esa imagen. O si dice un técnico de emergencias, oye, que he visto al terrorista y ese de allí. Y el técnico de emergencias ha visto ese tipo de masacre y no quiere ser la siguiente o el siguiente y se queda bloqueado o bloqueada, ¿no? O sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta en esa situación tan desagradable, ¿no? Yo creo que toda esta información ya a nivel operativo ha quedado bastante asentada, gracias a ti, Cristian. Vamos a pasar, para ir finalizando y sin meterte en ninguna tesitura, por supuesto. El nivel de alerta terrorista que tenemos en España, el nivel 4, no ha variado desde el año 2015. Desde tu experiencia y sobre todo tu opinión personal, ¿qué consideras? ¿Cómo lo estimas? Bien, reforzaré lo que tú has dicho, es mi punto de vista personalísimo, no represento a nadie, no hablo en nombre de nadie y mi punto de vista es que soy consciente, porque como tú también tendrás personas de confianza, de que este tipo de estado de alerta en el que estamos son revisados de manera frecuente. Cada vez que pasa algo se actualizan las TTPs, que son tácticas técnicas y procedimientos del actuante en otra parte del mundo, se revisa, se miden los esfuerzos, se miden las capacidades y todo el mundo responde con sus capacidades en la situación en la que están. Y siempre se puede plantear, lo subimos, lo bajamos. El componente político es otra cosa diferente. Pero sé que los profesionales y las profesionales que asesoran al actor político sobre este asunto lo hacen en base a momentos realistas, con datos realistas. Y ya lo que decida el actor político es su responsabilidad. Pero bien, ahora me voy a los datos. Estamos teniendo un éxito rotundo en detenciones, estamos teniendo un éxito rotundo en frustración, al menos de enaltecimiento del terrorismo de corte salafista, no corte islámico. Hay que diferenciarlo muy bien. Es uno de mis empeños. El salafismo no es terrorismo, no es islam, perdón. Confío en los profesionales que asesoran al actor político. Es mi opinión. Y ahora ya por último, y para meternos ya en el fango del todo, y siempre desde tu opinión personalísima, como has dicho anteriormente, ¿crees que tenemos en España los medios adecuados para combatir este tipo de actos? Yo creo que todo es mejorable, que todo puede ser más óptimo y con mejores herramientas para nuestros especialistas en detección precoz del terrorismo en general y que el elemento a batir siempre va a ser la rápida evolución de la amenaza del actor violento. Va a ir casi siempre por delante. Que no pase o intentar mitigar lo que pasó con el Daesh, que empezó a meterse en foros de videojuegos a reclutar, tuvo un éxito tremendo y era un foco donde, o un sitio donde no había mucha vigilancia, pero bueno, hemos aprendido. Y yo creo que podría ser mejorable, pero con lo que tenemos y con lo que está haciendo un trabajo espectacular nuestras fuerzas y cuerpos. Pues nada, pues ahí queda dicho la opinión personal de un experto en este tipo de situaciones que estamos teniendo en España. Y ahora ya, sí, por último, Cristian, te voy a pedir, porque has hablado de tus cursos y seguro que habrá muchos compañeros que están interesados, entonces
te pediré que nos mande los enlaces o información para si algún compañero esté interesado, que vaya y que entre, que mire la información por si quiere profundizar en la materia, porque llevamos más de 1 hora y yo estoy encantado, la verdad, con todas las nociones que nos has dado. Sobre todo el objetivo en ITEPOL es dar información al patrullero, ¿no? Que siempre es el que está más olvidado y es el que está más expuesto, y yo creo que va a venir muy bien. Y por último, si quieres algo más que añadir, Cristian, es tu podcast y es tu momento. Rápido. Sí, rápido. Primero, que el terrorista no nace, sino que se hace, y que siempre estén atentos al terrorismo en general, no por poner el foco en terrorismo de corte salafista yihadista, olvidemos los otros actos violentos terroristas, ya sean nacionalistas, ya sean del corte que sean. No olvidemos indicios y patrones comunes a todos los tipos de terrorismo. No nos fijemos en Coranes, en mezquitas, sino, y ya sé que es mucho, pero en todo, en todos los indicios que generen después un acto violento, ¿vale? Y luego, además, agradeceros a vosotros por este altavoz, por este momento. Escuela de Tres Armas es la culpable de todo esto. Saludar a mis mentores, Cecilio Andrade, Otavio de Paula, Ricardo, Pablo y Escuela de Tres Armas en general. Y nada, un abrazo enorme y nos vemos cuando tú quieras. Nos vemos. Perfecto, pues nada, ha sido un placer y reiteramos, ¿no? Ese saludo, sobre todo a Ricardo, que ha sido el que promovió que estemos aquí ahora nosotros. Pues nada, un placer de parte de Paul. Hasta luego a todos. Nuevamente. Podcast ITEPOL.